Lo que voy a hacer hoy es diferente a todo lo que hicimos hasta ahora en el canal. Vamos a meternos de lleno en el proceso desde la idea hasta lograr una maqueta de lo que sería un tema. Va a haber errores, momentos donde algo no funciona, momentos donde directamente tenemos que cambiar completamente de enfoque y otros donde directamente no sé qué va a venir después. Porque eso es en definitiva el proceso de producir y de crear artísticamente. En este video no te voy a pasar fórmulas, ni tengo ningún secreto ni truco para que la producción salga perfecta siempre. Este es un video sobre un proceso honesto de alguien que tiene más de 20 años de experiencia y en cada proyecto nuevo siempre hay alguna situación donde no sé bien hacia dónde ir. Pero esos momentos son los más valiosos porque son los únicos que nos permiten llegar a lugares nuevos. Antes de que empecemos, quiero que charlemos sobre 3 principios que van a guiarnos durante todo el proceso. El primero, la emoción y la narración es lo que guía las decisiones, no la técnica. Tenemos que pensar y definir antes que cualquier cosa qué queremos transmitirle al oyente. Aunque esto sea sumamente vago o abstracto, lo definimos para poder entender qué queremos decir y a partir de ahí tomar las decisiones técnicas para que se transmita lo mejor posible. Lo segundo es pensar el espacio como un instrumento narrativo. Lo que está o lo que no está nos dice mucho de cómo progresa una canción. Vamos a trabajar constantemente con el vacío como organizador de la estructura de nuestro tema. Agregamos o quitamos elementos justamente para hacer que la canción evolucione. Y tercero y último, el error como información. Cuando sentimos que algo no funciona, no tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal, sino qué nos está diciendo sobre la producción y a partir de ahí tomar decisiones para ver cómo corregimos este error, cómo lo llevamos hacia algún lugar que sea interesante y a partir de acá vamos a poder tomar decisiones que nos van a llevar a lugares nuevos que quizás no habíamos pensado desde un principio. Muy bien, vamos a arrancar por acá. Tengo este loop con el que voy a empezar a trabajar. Es lo único que tengo por ahora. Bueno, esta es la introducción de un tango que empieza así, tiene una guitarra, tiene un contrabajo y tiene un piano. Me parece interesante como para partir, no tiene grandes juegos melódicos, o sea, vamos a ver de acá hacia dónde vamos. En principio, lo que a mí me da es un aire como medio de melancolía, ¿no? Como un beat medio lento, quizás se puede hacer algo más grubero sobre esto, lo iremos probando, pero no me suena a un beat súper alegre, ¿no? O sea, como la sensación que tenemos no es algo como para arriba, sino como más bien más hacia lo introspectivo. Bueno, acá podemos ver un poquito lo que es el espectro del sample, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, tiene mucha info en lo que son los graves. Acá vemos a partir de los 100 Hz. Y llega la información hasta más o menos los 3500, 4000 en la información de medios. O sea, tenemos mucho espacio hacia los medios y hacia los agudos para completar. Me gusta esto porque puedo trabajar con lo que es un bombo en la percusión, que va a tener un registro un poquito más grave de los 100 Hz, o va a estar más o menos ubicado acá. Lo voy a trabajar con un sidechain como para que pueda funcionar mejor con respecto al grave del contrabajo. No sé si me voy a quedar con ese contrabajo como bajo en el beat o si voy a reemplazarlo por otro bajo creado, veremos qué surge, pero sí es interesante que tenemos lugar también para trabajar con lo que es un snare, que no está presente, no hay instrumentos de percusión en lo que está sonando, y puedo hacer algunos juegos con melodías o con otro tipo de percusiones es en los rangos medios y en los agudos también. O agregarle una capela. Tengo mucho espacio para trabajar y eso está buenísimo para ya desde el vamos poder crear algo nuevo con este loop.
Ahora que tengo más o menos definido el ambiente, ¿no? La sensación, la emoción que me va a transmitir del tema, y jugué un poquito con su armonía como para ver qué colores puedo aplicar desde lo armónico y lo melódico para que apoyen esta sensación un poquito más introspectiva, un poco tristona y todo. Lo que voy a hacer es empezar a jugar con lo rítmico. El bajo, lo que hice fue elegir dos tipos de sintetizadores, ¿no? Para hacerlo. Uno es un bajo más grave, más sublow, y el otro es una contestación. Los dos trabajan juntos. Vamos a buscar un sinte interesante, algún pad. Este me encanta. Vamos a clavarle acá un re. Bien, ya tengo el beat entero, por lo menos tengo la primer parte bastante organizada. Ahora, lo que voy a pasar a hacer es organizar un poquito el proyecto, meter las cosas, todos los elementos en grupos para que no se me descontrole todo y empezar a construir las escenas a partir de acá, los distintos momentos que va a tener mi tema. Cuando agregamos algo y no funciona, es normal sentirnos frustrados o sentirnos que no estamos haciendo las cosas bien. El proceso creativo es así, hay siempre momentos donde no sabemos para dónde ir o nos sentimos bloqueados, donde podemos sentir que lo que estamos haciendo no es suficiente o que directamente hay que tirar todo y empezar de nuevo. Pero ese error, esa frustración, también nos está dando una información muy importante sobre lo que estamos haciendo. Nos dice, por ejemplo, que lo que estamos probando como solución no es lo que necesita el tema. Esta información es sumamente útil, porque si la decisión que tomamos no resuelve el problema que tenemos, justamente la decisión contraria puede que sea el camino. Además, esto nos está poniendo en lugares y desafíos nuevos, que siempre que pasemos por ahí y que los podamos atravesar con mejores o peores resultados, nos va a dar una experiencia muy útil. No importa tanto a dónde termine la producción, sino el camino que atravesamos. El error no es lo opuesto del acierto, es parte del camino. Esto es algo muy importante que trato de transmitir siempre en mis clases y quería compartirlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, a partir de que ya tengo estas 4 escenas, que ya armé un beat, más o menos con una introducción, una primera estrofa y un estribillo, pero todo basado en como la misma idea, desarrollándose. Lo que voy a hacer es crear una nueva escena con todos los elementos, eliminar un montón de cosas y empezar casi de cero con otra cosa. Una idea, una propuesta B, completamente distinta. Esto me va a dar la posibilidad de trabajar con 2 momentos en el tema que sean completamente diferentes, pero que estén justamente vinculados porque arranco de alguna idea que ya está presente en lo que acabo de hacer. Y con eso me aseguro de tener más posibilidades de desarrollo, posibilidades narrativas, de que se vaya
a distintos lados el beat. O también que sucedan cosas nuevas y en esta me ha pasado de pensar una parte B que quizás queda mucho mejor que la primera parte y en vez de ser como la continuación, termina siendo la parte, lo principal de la canción, y lo que tenía originalmente, que pensé que iba a ser lo más importante, termina siendo un complemento, o directamente lo descarto. Lo que acabo de hacer parece simple. Agrego, quito elementos, voy eligiendo. Pero lo realmente importante es que estoy tomando decisiones pensando en la narrativa de una canción. Cuando elijo quitar alguno de los elementos de una sección a otra, lo que estoy tratando de hacer es transmitirle al oyente esa ausencia, para que luego este elemento, cuando vuelva a aparecer, tenga un mayor protagonismo y además se sienta como que el tema crece. Esto es una manera de narrar dentro de la estructura de la canción. No es una estructura tradicional, simplemente es trabajar con la expectativa y la resolución. Y esta lógica se aplica a cualquier tipo de música. Los nombres pueden cambiar, pero la estrategia es la misma. Tensión, resolución, expectativa y respuesta. Ahora lo que voy a hacer es volcar esto a la range para empezar a definir un poquito lo que va a ser la forma del tema, ¿no? Vamos a hacer eso. Una vez que tengo ya la forma preliminar de lo que quiero que suene en el tema y que tengo un inicio de una narrativa por los diferentes momentos que voy a pasar, o sea que ya lo grabé en el arrange, que lo he volcado aquí, lo que voy a hacer es agarrar individualmente cada sección y empezar a trabajarla para mejorar un poquito el sonido, los elementos, agregarle cosas, transiciones. Así que voy a hacer eso una por una de las secciones que tengo. Y si encuentro alguna cosa que no funcione o que necesito reverla o cambiar completamente la perspectiva con la que estoy trabajando, lo voy a hacer. Este break está bien, pero lo voy a buscar, voy a hacer algo mío, ¿no? Vamos a agregarle un bombo propio, que eso es muy interesante para que empiece a cambiar un sonido y que ya no esté todo el tiempo escuchándose un sample que no es propio, que es genérico, y se empieza a escuchar algo más auténtico. Hay algo que nos pasa cuando escuchamos por primera vez algo que construimos. Es difícil de describir, pero a todos nos pasa cuando nos ponemos a crear. La distancia entre las expectativas, lo que esperábamos que suceda y lo que realmente es. A veces esa distancia es enorme. Otras funciona pero no llama mucho la atención. Otras veces nos sorprende con algo que realmente no estábamos planeando pero que apareció a partir de un error. Y otras veces es exactamente lo que esperábamos. Creo que cada vez que me siento a producir paso por todas estas etapas.
Hay partes que funcionan mejor de lo que esperaba, hay partes que necesitan más trabajo y hay partes que me sorprenden muchísimo y que quisiera seguir explorando. Esto realmente es dialogar con el material, no imponerle una visión creativa que el proyecto no está pidiéndonos. Escuchar, reflexionar, decidir y recién ahí aplicar. Aconsejo muchísimo también el dejar descansar el material. Después de muchas horas de trabajo, lo que estamos haciendo es quizás repetir vicios y no tenemos la oreja y la escucha fresca como para poder tomar decisiones certeras. Después de muchas horas y de muchas repeticiones de escuchar el mismo material, estamos cansados y sobre todo perdemos objetividad en las decisiones. Dejar descansar al proyecto unos días nos va a reconectar con la sorpresa, con una escucha más limpia, más fresca, para poder tomar decisiones en el momento y con lo que nos está pidiendo la canción, no preconcebidas. Esto es importante para poder conectarnos con la música y con lo que está pasando y a partir de ahí tomar decisiones hacia dónde vamos. Escuchémoslo entero una vez. Y hasta aquí el video de hoy. No es un tema terminado, quiero aclarar, es una maqueta, pero ya tiene una estructura, una narrativa y comunica algo, por más de que todavía falte mucho por trabajar. Lo que quiero que se lleven no es la técnica, sino el proceso creativo y confrontarnos con que el proceso de producción no es lineal, no va del punto A al punto B, va de una prueba, un error, un acierto y algo que puede aparecer nuevo sin que lo planifiquemos. Los pasos que vieron hoy no son una receta cerrada, son un punto de partida y una estrategia totalmente personal sobre cómo encarar una producción. Lo que importa no es seguir estrictamente estos pasos, sino ver y entender qué función cumplen. Y una vez que los entendemos, armar tu propia estrategia de producción. Esto es justamente lo que trabajo en mis clases. No doy recetas mágicas.
Trato de acompañar el proceso creativo de cada artista, para que con el tiempo cada uno pueda desarrollar un criterio propio para entender cuándo algo no funciona, cuándo algo necesita más trabajo o cuándo directamente tenemos que cambiar radicalmente de enfoque. Y si algo de todo esto te resultó útil, te dejo el link de mi página web en la descripción. Hacemos una primera entrevista gratuita sin ningún tipo de compromiso y además en la página podés encontrar de manera gratuita 2 manuales, uno sobre teoría musical y acústica y otro sobre mezcla y masterización. Son totalmente gratis para que puedas seguir desarrollando los conceptos que vimos hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.